tal amigos? Estamos aquí de nuevo en otro podcast junto con Javier Ronquillo. Yo soy Pedro Morales y en esta ocasión vamos a hablar de lo que se conoce como el el problema del $1.000.000. Es uno de los probablemente de los problemas más famosos en matemática, que hasta ha aparecido en varias películas, ¿verdad, Javier? Es algo bastante interesante. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto estar aquí de nuevo. Sí, es uno de los problemas quizás más famosos y quizás uno de los problemas en matemática que más matemáticos sueñan con resolverlo. Sí, yo estaba leyendo un libro donde alguien decía que uno en realidad no ha sido matemático, sino que ha intentado probar este problema, ¿verdad? Es como, al menos entenderlo. Al menos entenderlo y luego tratar de demostrarlo. Porque pues está metido mucho en la cultura de matemática y aparte, pues el hecho no menor de que si lo resolves te ganas $1.000.000, ¿verdad? Y la fama en la posteridad. Sí, yo creo que para la gente en matemática eso vale más que el mismo $1.000.000. Y pues estamos hablando nada más y nada menos que de la hipótesis de Riemann. Y yo creo que la gente puede ubicar más este problema si alguna vez vio la película esta de Una mente brillante, ¿verdad? Ya hace como 10 años o más que salió. Yo no me recuerdo que en Una mente brillante hablen de la hipótesis de Riemann. Sí, de hecho en una parte de la película supuestamente John Nash está tratando de demostrarla y obviamente no tiene éxito, ¿verdad? Pero en muchas de las películas y programas de televisión que tienen que ver con matemática, por algún lado sale a relucir la dichosa hipótesis de Riemann. Sí, pues, ¿nos querés contar sobre qué es la hipótesis de Riemann? Pues la hipótesis de Riemann es un resultado o una hipótesis que se le ocurrió a este tipo Riemann, por eso se llama así. Y básicamente habla sobre resolver una ecuación. Así como cuando nosotros resolvemos una ecuación lineal o una ecuación cuadrática, hay fórmulas para resolver eso, ¿verdad? Para la ecuación cuadrática todos nos tatuamos en algún momento la dichosa fórmula de menos b más menos la raíz cuadrada b cuadrado menos 4c dividido 2a hasta que nos aburra y nos torture. Pero hay una fórmula. Eso quiere decir que podemos encontrar números que satisfagan la ecuación. Y por ejemplo, si vos quisieras saber cuál es el número que elevado al cuadrado te da 4. Entonces yo puedo resolver esa ecuación y consigo que son menos 2 y 2. Tengo dos soluciones, ¿verdad? Claro. Y en general, si yo tengo una ecuación de esa manera, si en vez de 4 tenemos 9 o 16 o 25 o 31 o cualquier número, podemos encontrar las soluciones, ¿verdad? La hipótesis de Riemann es muy parecido a esto. Se trata de resolver una ecuación, pero estamos haciendo la ecuación igual a 0. Entonces tenemos una ecuación igual a 0 y nos preguntamos qué valores son los que me van a dar el 0, que al meterlos en la función me da igual a 0. Y ponele, esta ecuación de la que estás hablando es parecida a las ecuaciones que nos dan así como en álgebra, en secundaria, porque ponerle las ecuaciones que te dan en álgebra en secundaria son algo así como x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Sí, es más o menos parecido porque no tenemos cosas raras como senos, cosenos o logaritmos, que al trabajar con eso son un poquito difíciles. Pero la función de Riemann está hecha principalmente por exponenciales. A veces en los primeros cursos de cálculo
vemos funciones exponenciales como e a la x, es la más famosa de ellas, o 2 a la x. Y la función z de Riemann está generada por funciones exponenciales. Es una combinación de funciones exponenciales. Y cuando vos mencionás una función, ¿a qué te referís? Pues básicamente... Pasamos de una ecuación a que empezaste a hablar de funciones. ¿A qué te referís con funciones? Básicamente una función es una regla de asignación, ¿verdad? En la cual, si vos me das un número, yo puedo hacer un proceso con ese número y te devuelvo otro número. Si, por ejemplo, vos me decís el número 1 y yo te devuelvo el 1. Si me decís número 2 y yo te devuelvo el 4. Si me decís número 3 y yo te devuelvo 9. Puedes ver cuál es la regla de asignación, ¿verdad? Simplemente estoy elevando al cuadrado el número. Entonces una función nada más es una regla de asignación. Y en este caso la función z de Riemann se basa en utilizar funciones exponenciales. ¿Ok? Eso quiere decir que básicamente estoy cambiando el exponente. El exponente no es una constante como el cuadrático que te acabo de decir, sino que va a ser una variable. Entonces, dependiendo del número que me des, yo voy a cambiar la potencia a la cual estoy elevando mi base, mi exponencial. ¿Y me podrías dar un ejemplo de una función exponencial? Así como me diste el ejemplo hace un momento de la otra. Por ejemplo, sí, tal vez la más sencilla de entender es la exponencial de base 2. Okay. Que quiere decir que si vos me das, por ejemplo, 1, yo te voy a devolver 2 a la potencia 1, que es 2. Si me das el número 2, yo te voy a devolver 2 a la potencia 2, 4. Si me das el número 3, yo voy a realizar 2 a la potencia 3, que es 2 por 2 por 2, 8. Y así sucesivamente. Entonces, la función z de Riemann es una función. Y solo para antes de que empeces a hablar de eso, algo interesante con esas funciones exponenciales es, por ejemplo, si vos pensás en que tenés una tortilla, digamos, y la partís a la mitad, vas a tener 2 pedazos. Ajá. Si después cada pedazo que vos tenés lo partís a la mitad, entonces vas a tomar tu primera mitad, lo partís en 2, eso te genera 2 pedazos. Y después tu segunda mitad, lo partís en 2, te genera otros 2 pedazos y tenés 4, ¿verdad? Entonces esta idea de partir y partir te va a dar en particular esa regla de asignación exponencial de la que estás hablando vos, ¿no? Sí, cada vez que parto a la mitad, entonces tengo el doble de números, ¿verdad? Uh-huh. Y otro caso muy relacionado de eso es cuando doblas una hoja de papel a la mitad para ver cuál es el grosor de la hoja. Si yo la doblo a la mitad, entonces ahora tengo el doble de grosor. Claro. Si vuelvo a doblar eso a la mitad, voy a tener el doble de lo que tenía antes, o sea, 4 veces la hoja, ¿verdad? Si vuelvo a doblarlo a la mitad, entonces tendría 8 veces. Claro. Y de hecho hay un resultado bien interesante que si vos doblas, si no estoy mal, 50 veces, creo que es 50 veces, ahorita no recuerdo bien el número, pero creo que es 50 veces una hoja de papel, vas a conseguir la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, eso te puede dar una idea de qué tan rápido crecen estas funciones exponenciales, ¿verdad? Claro. Lo interesante de estas funciones exponenciales, y creo que vale la pena hablar de ellas, es que van en contra de toda nuestra intuición, porque como seres humanos estamos muy acostumbrados a hacerlo todo proporcional o todo con un pensamiento lineal. Uh-huh. Y estas funciones exponenciales hacen que todo crezca de una manera que no estamos acostumbradas, desproporcionada para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, ese ejemplo que estás dando de la hoja, ¿verdad? Sí. En el paso 50 ya tenés tanta distancia que cubre la distancia de aquí a la luna, dijiste. De aquí a la luna. De aquí a la luna, sí. Y es como vos decís, es bien sorprendente eso. Y alguien diría, bueno, voy a intentar hacerlo.
pero se ha comprobado experimentalmente que lo más que puedes doblar una hoja son 7 veces. Entonces, es un poco práctico, diría yo, ¿verdad? No se Claro. puede realizar. Y lo bonito de hablar de esto y lo importante de hacer la aclaración de que estas funciones exponenciales van en contra de nuestra intuición es que al final, si la función z está basada en ellas, tal vez quizás por eso es que nos dé tanto problema esta hipótesis, ¿no? sí, porque en estos casos tan sencillos como el que estábamos hablando del 2 a la algo, ya podemos tener cosas sorprendentes e inusuales, como vos decías, ¿verdad? Y ahora bien, la función z de Riemann es una combinación de estas funciones, es decir, no solo está el 2 a la algo, sino va a estar el 3 a la algo, el 4 a la algo, el 5 a la algo. Y vamos a tener como que agarramos todas estas funciones exponenciales y las mezclamos todas en una gran sopa. Y eso es lo que nos da la función z de Riemann. Y la hipótesis de Riemann busca encontrar todos los números para los cuales el resultado de esta sopa es 0. O sea que al final de cuentas el resultado de la función, o sea el número que yo te daría, es un 0. En otras palabras, decir que todas las exponenciales se cancelan entre sí. Y es algo bien difícil de ver al principio, porque si nos ponemos a pensar, estas exponenciales van creciendo y creciendo y creciendo. Y la hipótesis de Riemann nos da o nos habla sobre que todas se anulan al mismo tiempo. Lo cual es como que difícil de creer, ¿verdad? Porque las exponenciales nos dan números que son cada vez más y más y más grandes. Sin embargo, hay lugares en donde todos estos números se cancelan mágicamente. Y es como que de las primeras cosas interesantes que podemos decir sobre estas funciones. Ahora, si quisiera establecer la hipótesis de Riemann de una manera un poquito más formal, tendría que hablar sobre números complejos. Es una función que agarra números complejos y devuelve números complejos. Y los números complejos podemos entenderlos, tal vez de la forma más fácil de entenderlos es con una interpretación geométrica, pienso yo. Porque en la escuela nosotros nos enseñan que los números, o sea, los números reales, los podemos poner en una línea recta, ¿verdad? Se llama la recta real, en donde los ordenamos. Tenemos el 0, después viene el 1, después el 2. Por ahí también va a estar el 1.5, ¿verdad? El 2.14. Incluso... Y también el negativo 1. Menos 1, menos 3. También tendríamos pi. Por ahí va a estar 3.14, 1592, lo que sea, ¿verdad? Cualquier número real va a estar en esa recta. Creo que todos la hemos visto. Y ese es como que el primer acercamiento a tener una conexión entre números y geometría, ¿verdad? Yo agarro cualquier punto de la recta y eso me da un número decimal o un número real. Ahora sí, en vez de pensar nada más en una línea, yo pienso en un plano. O sea, ahora estoy hablando de algo que tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión horizontal y una vertical. Cualquier punto del plano va a ser un número, pero ahora no es un número decimal, sino que es un número complejo. Se le llama un número complejo. Y esta función z de Riemann tiene que ver con estos números complejos. Y para ser un poquito más precisos, la hipótesis de Riemann dice que todos los ceros no triviales, hay ceros que son triviales que pasan en los negativos, en los enteros negativos, pero los ceros no triviales van a estar todos alineados en una línea vertical. Y esa línea vertical pasa justo encima del 0.5. Eso es lo que dice la hipótesis de Riemann. A ver, para recapitular un poco, a ver si te estoy siguiendo.
Vos dijiste que estábamos hablando primero de funciones hace un rato. Y la función, la idea es que toma un número y le asigna otro, ¿verdad? Vos me diste el ejemplo ese de las exponenciales o de asignarle el cuadrado a un número. Va. Y luego, ahora lo que estás haciendo es, en lugar de tomar un número real como 2, 3, 1.5, 0, negativo 1, etc., vos estás extendiendo los números que tu función puede tomar. Ajá. Y a esos números los vas a llamar números complejos. Sí. Y vos diste la idea que una forma de visualizar estos números complejos es tener un plano, ¿verdad? Y cada uno de esos planos, y cada uno de los puntos en el plano representa un número complejo, Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y entonces vos lo que estás diciendo es que la hipótesis de Riemann lo que dice es que esta nueva función o esta función que toma números complejos y le asigna un número complejo va a tener va a ser resuelta o va a tener ceros, dijiste, cuando está en una línea vertical específica. Exacto. ¿Cierto? Ok. Y entonces es un poquito difícil de imaginar al principio porque como que mezclas muchos conceptos, ¿verdad? Pero la idea de una función de variable compleja es entonces nada más se puede ver muy geométricamente como nada más agarrar un punto del plano y dibujar otro punto. Claro. Tener dos planos y tomar uno y dibujar otro. Tomar uno en un plano y dibujar otro en otro plano. Es nada más una regla de transformación. Podemos verlo no como números, sino como puntos, ¿verdad? Y entonces es como lo que pasa cuando trabajamos, por ejemplo, con artes plásticas. Y yo no sé si alguna vez vos utilizaste el pantógrafo. El pantógrafo es un objeto que sirve para ampliar o reducir dibujos. Sí, pues, sí. Que, nunca lo usé. Que básicamente es un objeto muy interesante y muy útil. Que básicamente lo que haces es que tenés dos lapicitos. Un lápiz se utiliza para retrasar el dibujo y el otro lápiz va trazando el dibujo a otra escala al mismo tiempo. Y el mecanismo es básicamente muy sencillo, nada más es un paralelogramo que va haciendo la homotesia en este caso, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que una función de variable compleja hace. Vos agarras un punto en el plano y la función te devuelve otro punto. Entonces, en este caso, la función compleja del pantógrafo nada más es agrandar el dibujo. Y la función z de Riemann es un cierto tipo de pantógrafo, nada más que hace otro tipo de cosas. Y entonces la hipótesis de Riemann quiere decir de que queremos ver cuáles puntos van a ser transformados en el cero, en el origen del plano. ¿Qué puntos van a dar a ese punto origen, verdad? Y lo que dice la hipótesis de Riemann es que todos esos puntos están alineados encima del 0.5. Que es en una línea vertical. Una línea vertical encima del 0.5. Que es geométricamente es muy bonito de ver. Y lo más interesante es que ya lleva aproximadamente 250 años y no se ha podido probar, no se ha podido demostrar. Y esto es lo interesante en matemática, que cuando algo es una hipótesis, o sea que no se sabe si es cierto o no, se parece mucho a la religión. Porque hay personas que creen que sí es cierta y hay otras personas que creen que no es cierta y son como sectas. Cada quien tiene sus creencias y son fieles a sus creencias. Sin embargo, a diferencia que la religión o la política o el fútbol, en matemáticas siempre se trata de resolver el conflicto
por medio de una demostración. Y una demostración te indica cuál de los dos bandos en realidad tenía la razón. Al final de cuentas, ya no es Real Madrid contra Barcelona, sino que se sabe en sí quién tenía la razón. Y esto es básicamente lo que nos da el problema del $1,000,000. Si alguien puede decirnos eso, se gana $1,000,000. A veces pasan cosas raras como, miren mucha, realmente no podíamos decir quién tenía la razón, no lo podíamos probar. Sí, de hecho, hay digamos, en el sentido de política de Estados Unidos está el grupo de libertarios. Hay un tercer grupito con respecto a la hipótesis de Riemann, que es la gente que cree que no podemos saber si en realidad pasa o no pasa, que es indemostrable, que no podemos saber. Prácticamente hay unos que de hecho piensan que no se puede deducir, ¿verdad? Que es independiente de la teoría. Entonces puede ser... Eso lo que significa es que con las cosas que sabemos en matemática o que creemos en matemática, simplemente no se puede concluir si el resultado es cierto o si el resultado es falso. Es que no tenemos las herramientas necesarias, ¿verdad? No, la teoría no nos da para tanto. Pero al igual que los libertarios es un grupo muy pequeño. Casi la mayoría de la gente piensa que sí se puede probar. Porque creo yo que por nuestra curiosidad y por nuestro orgullo matemático queremos saber una respuesta, ¿verdad? El decir que no podemos saber la respuesta es como muy frustrante. Entonces, es lo que sigue motivando a la gente Pero lo interesante también de esta postura de decir, miren, no se puede probar, es que esa aseveración se puede demostrar. Sí, podrías, si no se puede demostrar, deberías de ser capaz de demostrar que no se puede demostrar. Sí, entonces, ya va más en la lógica, ¿verdad? Es más en el ámbito de la lógica, o algunos le llaman metamatemática, como las herramientas que estudian a los modelos matemáticos, de cierta manera, ¿verdad? Pero incluso ahí existe una pregunta abierta, ¿no? O sea, existe un lugar donde se puede todavía concluir algo. Sí, al final de cuentas, en el caso rarísimo y loco de que no se pueda demostrar si es verdad o no, nosotros sí podemos decir que se pueda demostrar o no, ¿verdad? Es como una lógica de segundo orden en cierto sentido. Pero la importancia, creo yo, o el alcance de este problema es tal, no solo porque ha llevado mucho tiempo abierto, eso quiere decir mucho tiempo desde que alguien lo dijo, hasta el momento que nadie ha podido resolverlo, sino también porque tiene muchas implicaciones, más que todo en nuestro día, con cuestiones que tienen que ver con seguridad en Internet, por ejemplo, con los números primos. Y esto te indica que no solo es un problema de matemática teórica, sino que tiene aplicaciones bastante tangibles. Yo creo que el primer indicio de lo importante de esta pregunta, pasa en el famoso Congreso de 1900, cuando Hilbert lo anuncia como uno de los problemas a resolver. Esto quiere decir que es un problema no tan aislado de la teoría, sino más bien es un problema que genera teoría. Es la punta del iceberg que nos da cabida a un nuevo mundo de teoremas y definiciones y de resultados matemáticos. Que es una pregunta que tiene que ver con algo profundo en la estructura de la matemática, que tiene algo que ver con algo profundo, con nuestro entendimiento de los objetos con los que trabajamos, con los que trabajan los matemáticos día a día, ¿no? Sí, y esto quiere decir de que nada más no es una pregunta tonta que alguien se hizo, ¿verdad?
sino que tiene muchas más cosas, es muy rica en la teoría. Y creo que la segunda forma de ver el gran alcance de esta pregunta es que el Instituto de Matemáticas Clay lo nombró como uno de los problemas del milenio. Y por eso es de que tiene el premio del $1.000.000. Todos los problemas del milenio de la Fundación Clay tienen un premio de $1.000.000. Entre estos problemas está la teoría de Yang-Mills, está el problema de complejidad computacional P versus NP, resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, la conjetura de Hodge, la conjetura de Poincaré, que ya se resolvió, pero pues Perelman no agarró el dinero, y la conjetura de Birch-Swinburne-Dyer, que también tiene que ver con ecuaciones de números. Y pues la hipótesis de Riemann es uno de estos problemas del milenio. Desde eso te da una idea de qué tan importante es esta cosa, ¿verdad? Y por qué cada vez que alguien menciona hipótesis de Riemann, todos se emocionan, ¿verdad? ¿Y cuál es su relación con la aritmética, con los números primos? Pues la relación que tiene es que, de hecho, precisamente ese fue el origen de utilizar esta función en el artículo original de Riemann. Al hablar de números primos, nosotros hablamos de aquellos números que solo tienen dos divisores, ¿verdad? Esos son los números primos. Por ejemplo, que no los podemos dividir en pedazos más chiquitos, como el 2, el 3, el 5, el 7. El 9 no es un número primo, ¿verdad? Porque lo podemos dividir en 3. Pero el 11 sí es un número primo, porque no lo puedo dividir en pedazos más chiquitos. O sea, básicamente un número primo es un número que no se puede separar en grupos más pequeños, o como alguien lo mencionó en Twitter hace unos meses, un número es primo si yo agarro un número de taparroscas de botellas y no puedo construir un rectángulo con ese número de taparroscas. Digamos, si yo tuviera 6, sí puedo construir un rectángulo, ¿verdad? De 2 por 3. Pero si tengo 7, no puedo. No importa qué tanto pruebe, no puedo reconstruir un rectángulo. Entonces es una forma muy bonita de ver lo que es un número primo. Y lo interesante de los números primos es que hasta el momento no tenemos un patrón, o no sabemos de un patrón que sigan los números primos. Por esto me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, los números pares. Los números pares tienen un patrón muy especial. Cada dos números hay un número par, ¿verdad? Tengo 2, 4, 6, 8. Cada dos números me encuentro un número par. Los múltiplos de 7. Cada 7 números me encuentro un múltiplo de 7. Sin embargo, los números primos no sabemos. No conocemos de ningún patrón que siga. Los primeritos son más o menos fáciles de identificar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y así. Pero incluso esos mismos hay algunos que están a distancia 2, por ejemplo 11 y 3. O 2 y 3 están pegaditos, ¿verdad? 5 y 7 están a distancia 2. Pero luego 7 y 11, que es el siguiente, están a distancia 4. No hay un patrón regular. Luego 11 y 13 están otra vez a distancia 2, ¿verdad? Entonces, y después hay una propiedad que dice que vos siempre podés encontrar una brecha tan grande como querrás entre dos números primos, ¿no? Exacto. Y de hecho, el año pasado un profesor chino se hizo famoso por eso, que mostró un resultado importante con esas brechas. Y eso te da la idea de la magnitud que tiene esto, ¿verdad? Es algo muy complicado, que nos ha llevado miles de años tratar de entender. Y eso era algo de lo que estaba trabajando Riemann, si no estoy mal, a mediados de 1800. Y él lo que estaba tratando de ver es cómo se distribuían los números primos. Había una conjetura hecha por Gauss,
de cuál era la ley que regía la distribución de los primos. No en realidad las posiciones de los números primos, sino la distribución de los números primos. Que básicamente quiere decir cuál es la probabilidad de que un número escogido al azar sea primo o no. Eso es lo que quiere decir. Y había dado una fórmula para la probabilidad, pero no se sabía con certeza si esa fórmula era buena o no. Eso es lo que se conoce como una conjetura, y al parecer a los matemáticos les gusta conjeturar, ¿verdad? Y entonces vino Riemann y empezó a utilizar este lenguaje que habíamos dicho de geometría, transformar puntos en puntos. Y él creó la función z de Riemann, que de hecho Euler la había usado antes, pero solo con números reales. No lo había visto como puntos en el plano, sino nada más como números reales. Y él, por medio de utilizar esta función z, logró demostrar que la probabilidad que había dado Gauss estaba correcta, de hecho. Y esto se conoce como el teorema de números primos. Pero en realidad, Riemann nos dio mucho más al haber hecho este artículo. Y Riemann empezó a estudiar la función esta en particular porque vio que era importante. Fue una función que le ayudó a resolver este problema difícil. Y entonces empezó a preguntarse cosas sobre esta función. Lo chistoso es de que Riemann hizo su conjetura, pero no vio la importancia que iba a tener en los años venideros, sino que él dijo que los ceros de la función iban a estar alineados encima del 0.5, pero dijo, no tengo tiempo para demostrarlo, y creo que no es muy importante de todas maneras, pero la puso ahí. Y nunca se dio cuenta de lo importante que iba a ser esto. Entonces, por ahí viene la conexión con números primos. Y de hecho, la importancia que tiene es que abriría una brecha para finalmente encontrar un patrón para los números primos. Ahora, una cosa muy importante es de que muchas personas, de hecho, confunden esto con que la hipótesis de Riemann nos da el patrón. La hipótesis de Riemann no nos da el patrón. Pero de ser cierta la hipótesis de Riemann, nos da una esperanza de que ese patrón pueda ser encontrado. Esa en realidad es la clave del asunto. Aún si la hipótesis de Riemann es demostrada, o se encuentra que es verdadera, la hipótesis de Riemann no es suficiente para darnos este patrón de los números primos. Porque para encontrar el patrón de números primos necesitaríamos saber exactamente dónde están estos ceros. La hipótesis de Riemann solo nos dice dónde puedo encontrar ceros. Nos dice que los ceros pueden estar, más bien dicho, todos los ceros están sobre esta línea. Pero no me dice dónde en esa línea, ¿verdad? Solo me dice que ahí es donde los debo de buscar. Entonces es una de las de las cosas que algunas personas confunden y creo que es importante aclararlo, porque nos da una respuesta parcial con esa pregunta de patrón de los números primos. Y creo que en esta época de la computación es un problema que es bastante tangible, en el sentido que podemos poner a una computadora o calculadora a buscar los ceros de la ecuación. Para los que han llevado cursos en ingeniería, tal vez han visto formas de resolver ecuaciones utilizando método de Newton u otros métodos numéricos. Simplemente es poner en mi calculadora y poner, resuélvame esta ecuación. Y hay formas en que la calculadora puede hacerlo. Ahora bien, el problema con esta ecuación obtenida por la función z de Riemann es que el número de soluciones es infinito. Tenemos un número infinito de soluciones. Entonces no podemos poner a la calculadora que me dé todas las soluciones. Pero sí podemos poner a la calculadora que me dé las primeras 1000 soluciones o las primeras 10.000.
o las primeras 50,000. Y de hecho, el número de soluciones actualmente va por el orden de los 10 millones de soluciones. Y todas parecen caer en esta línea, numéricamente hablando, pero eso no es una demostración, ¿verdad? Porque para saber si es verdad o no necesitaríamos tener absolutamente todas las soluciones, que son un número infinito, es decir, nunca se acaban las soluciones, ¿verdad? Y eso no lo podemos hacer computacionalmente hablando. Sin embargo, hace un par de años, tal vez como unos 4 años, se ha demostrado utilizando métodos estadísticos que al menos el 80% de los ceros de la función z de Riemann caen en esa línea. Y eso es súper bonito. Tenemos un resultado parcial, estadístico, de que eso en realidad pasa. Pero el problema con la hipótesis de Riemann es que necesitamos tan solo un puntito fuera de esta línea y ya es falso. Con solo uno que esté afuera ya se fregó todo, ¿verdad? Incluso, si nos ponemos a pensar detenidamente, aunque se pruebe estadísticamente que el 100% están en la línea, eso no prueba la hipótesis de Riemann. Porque puede ser que incluso haya uno fuera de la línea y de todos modos yo voy a tener el 100%. Recordémonos que el 100% nada más es cuenta, digamos, que el número relativo de soluciones. Entonces, al decir el 100%, lo que estoy diciendo es que un número infinito de soluciones van a estar sobre la línea. Pero puedo tener un número finito que están fuera de la línea y aún así seguir teniendo el 100%. Entonces son cosas muy extrañas que acompañan a esta función z, lo cual creo yo que le da mucha riqueza al asunto, ¿verdad? Claro que sí. Realmente es fascinante porque, como vos decís, se han ideado tantos métodos y tantos acercamientos al problema, como acercamientos estadísticos, que es una pregunta que ha trascendido, ¿verdad? A pesar de que Riemann no lo consideraba así. Sí, y de hecho estoy muy seguro que aún faltan muchas más implicaciones por descubrir de esta hipótesis. Y en los últimos 250 años, en los cuales la gente ha tratado de mostrarla, ese empuje también ha llevado a desarrollar nuevas teorías, a desarrollar otros resultados. Y eso creo que pasa muchas veces con la ciencia. Siempre se trata de buscar un objetivo. Y muchas veces ese objetivo no es alcanzado. Pero en la búsqueda de ese objetivo se encuentran muchas otras cosas, muchos otros resultados, y eso enriquece mucho la teoría. Entonces, alguien pudiera decir 250 años y no se ha hecho nada. Sin embargo, 250 años han hecho mucho. Aunque el resultado principal no se ha alcanzado, se ha diversificado y se ha enriquecido mucho la teoría. Y también se ha diversificado en el sentido de que hay otras hipótesis de Riemann que son generalizadas para otras funciones que son parecidas a la función z de Riemann. Y yo creo que eso es lo bonito de trabajar en matemática, que siempre tenés estas preguntas que te van guiando y que en el camino te vas encontrando con otras cosas de que de otra manera nunca las habrías buscado y mucho menos encontrado. Sí, realmente muy interesante el tema. Bueno, más o menos esta fue nada más una muy breve descripción de esto, y yo creo que como casi cualquier otro tema que hemos tratado en estos podcasts, siempre da para más, ¿verdad? Da para mucho más.
Y en lo personal a mí me gusta mucho por las conexiones que hay con diversas áreas de la matemática. Creo que la conexión más evidente es entre geometría y análisis, y obviamente teoría de números, que para mí es fascinante cómo puedes ver el comportamiento de algo tan extraño como son los números primos, cosas tan tangibles como dentro de la geometría. Y por ahí vienen también metidas integrales y series que son parte del cálculo, del análisis real. Entonces, creo que es muy interesante apreciar todas estas conexiones. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esta excelente plática y por contarnos más sobre la hipótesis de Riemann. Claro, y gracias a vos, Javier, por estar una vez más con nosotros, y gracias a nuestros amigos que nos escuchan. Esperamos regresar en otra oportunidad con algún otro tema interesante, y los esperamos por acá. Gracias, Javier. Nos vemos, Pedro.